Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nerissa Blon González, soy nefróloga del Hospital Dr. Negrín y en el día de hoy vamos a abordar la hipertensión arterial y la diabetes mellitus como riesgo de desarrollo de enfermedad renal crónica. Agradecer especialmente la oportunidad a nuestro hospital, a todos los pacientes que están conectados y bueno, si hay alguna pregunta podemos dejarla para el final. El tema que vamos a abordar tiene especial interés, no pasa la diapositiva, tiene especial interés porque las previsiones para los próximos años en cuanto al manejo de la enfermedad renal crónica nos dice en un estudio publicado recientemente que pasaremos a ser la quinta causa de muerte y a final de siglo se prevé que seamos la segunda causa de muerte. Enfermedades tan prevalentes como la diabetes y la hipertensión arterial juegan un papel fundamental a la hora de la aparición de enfermedad renal crónica. Con lo cual, el manejo de estos dos factores es importantísimo desde estadios iniciales. Como hemos comentado, vemos este incremento o las previsiones que nos dice este estudio publicado recientemente para los próximos años. Sin embargo, sabemos que existen muchos pacientes en estadio de prediabetes, pacientes incluso que no saben que tienen una diabetes mellitus y que casi un 30% de los pacientes diabéticos pueden sufrir un riesgo de enfermedad renal crónica. Es necesario detectarla de manera precoz para evitar que la enfermedad renal crónica aparezca y una vez que está instalada para evitar que progrese, porque se ha visto en los últimos años el incremento de pacientes que son incluidos en los programas de diálisis y trasplante. Y no solo eso, sino que muchos de nuestros pacientes, a medida que progresa la enfermedad renal crónica, tienen más riesgo de morir de una enfermedad cardiovascular, incluso antes de que sean incluidos en estos programas. Así como en otras entidades ha habido un mayor control de la misma, como es la enfermedad cardiovascular, en la cardiopatía isquémica, en el ictus, no ocurre lo mismo en la enfermedad renal crónica. Vemos que hay un incremento o al menos se sigue manteniendo el número de pacientes que son incluidos en los programas de diálisis y trasplante. El número de pacientes que se presupone que requerirán tratamiento renal sustitutivo en los próximos años va en ascenso en las diferentes regiones a nivel mundial y debemos decir que es muy frecuente que nuestros pacientes diabéticos, aparte de ser diabéticos e hipertensos, pues pueden tener asociados o van asociados a la prevalencia de obesidad es de aproximadamente de un 50%. Y en comparación con los pacientes que no son obesos, vemos que diabetes y obesidad incrementa el riesgo de ictus, de enfermedad coronaria, de mortalidad cardiovascular por cualquier causa. Y el pronóstico, fíjense cómo a medida que la enfermedad renal crónica progresa o aparece en los pacientes diabéticos hipertensos, sobre todo en esta diapositiva estamos viendo la progresión o el riesgo que tiene asociado el paciente diabético con enfermedad renal crónica, cómo se incrementa. Desgraciadamente, la enfermedad renal crónica es una enfermedad silente, que no da la cara, y muchos de nuestros pacientes nos preguntan, ¿pero cómo es posible tener una enfermedad renal crónica avanzada si no he notado nada? Pues esto es así. Normalmente cuando da la cara es cuando ya hemos perdido aproximadamente el 50% de la masa nefronal, de la funcionalidad de nuestros riñones. Cuando vemos que incluso en estadios iniciales con un filtrado amplio, nuestros pacientes pueden aparecer con pérdida de albúmina por la orina, de una proteína, puede aparecer conjuntamente una pérdida de proteínas con disminución del filtrado glomerular, y cuando estas dos situaciones se dan, ya nuestros pacientes tienen un daño. Y es importante no solo eso, sino que el paciente que progresa y que llega a diálisis diabético tiene un peor pronóstico que los pacientes que tienen algún tipo de cáncer.
De ahí que el abordaje temprano e integral de la diabetes es fundamental, de la diabetes y de la hipertensión, porque sabemos que nuestros pacientes diabéticos tienen un promedio de reducción de la esperanza de vida en torno a un 7% y el árbol vascular va a estar más deteriorado que en un paciente que no sea diabético o que no esté adecuadamente controlado. Por otra parte, no solo es el control de la diabetes, de la hipertensión, de la enfermedad cardiovascular, es fundamental porque sabemos que tienen mayores ingresos hospitalarios por complicaciones cardiovasculares. De ahí que hay factores que no podemos modificar, como pueden ser la edad, el tiempo de evolución, una serie de factores que no son modificables, pero a día de hoy sabemos que el abordaje de nuestros pacientes diabéticos e hipertensos no van a estar centrados solamente en el control de la hemoglobina glicosilada, que sí que es importante también, sino que tenemos que tener en consideración la presencia de hábitos tan nocivos como puede ser el hábito de fumar, como puede ser el sobrepeso, la obesidad, el inadecuado control de presión arterial, los lípidos, el ácido úrico, la actividad física, la dieta. Todos estos factores es importantísimo considerarlos desde estadios muy iniciales. ¿Para qué? Para evitar que la enfermedad renal progrese. Una vez que está instalada, también juega un papel fundamental el control de presión arterial, el control de la dieta, la actividad física. Por muy pequeña que nos parezca, sabemos que cualquiera de estos factores, cualquier modificación de manera positiva va a jugar un papel fundamental en la progresión de la enfermedad renal. Y muchos de nuestros pacientes, además de diabéticos, van a tener una hipertensión arterial, que va a multiplicar hasta 4 veces más el riesgo cardiovascular y que muchas veces está presente en el momento del diagnóstico de la diabetes tipo 2. Con lo cual, el abordaje de ambos es fundamental, el adecuado control. Pero algo que sabemos que a medida que progresa la enfermedad renal tiene más riesgo de mortalidad, sabemos que son los episodios de hipoglucemia, con lo cual evitar fármacos que nos ayuden o que potencien o que sean más propensos a producir hipoglucemia en pacientes que tienen enfermedad renal crónica es fundamental. Debemos, y a día de hoy, por suerte para nuestros pacientes diabéticos, existen fármacos que se pueden utilizar hasta estadios muy avanzados de la enfermedad renal y que no tienen riesgo de hipoglucemia o que minimizan ese riesgo, independientemente de que sabemos que el paciente diabético debe de seguir una dieta, pequeñas cantidades de comida varias veces al día y sobre todo insistir mucho que a medida que progresa la enfermedad renal el paciente diabético tiene más riesgo de hipoglucemia y utilizar fármacos seguros es fundamental. Por otra parte, no solamente por la implicación y la alta mortalidad que sabemos que tienen los episodios de hipoglucemia, sino que además nuestros pacientes van a tener mayores ingresos hospitalarios, mayores complicaciones, mayor costes para el sistema sanitario. Entonces, en definitiva, lo que queremos es que nuestros pacientes no lleguen a tener esa complicación y en caso de que empiecen a notar cambios en el perfil, en el control habitual, pues recomendable, y lo trabajamos mucho con los compañeros médicos de atención primaria, hacer un control de la función renal, porque muchas veces nuestros pacientes dicen, ahora sí que tengo un adecuado control de la diabetes, y cuando hacemos un control analítico vemos que la enfermedad renal ha progresado y que desgraciadamente hemos llegado un poco tarde. La idea y lo fundamental y una labor de todos, yo creo que de los sistemas sanitarios, de los medios de comunicación, de nuestros pacientes ejemplares que también los tenemos, de nuestros médicos de familia, de todas las especialidades, endocrino, cardiología interna, todas las especialidades que manejamos a pacientes diabéticos, es transmitir la detección precoz, temprana, el abordaje intensivo y adecuado, tanto de empoderamiento por parte del paciente como
de los médicos que tratamos a los pacientes diabéticos desde el inicio, porque sabemos que incluso en ese primer año, cuando diagnosticamos a los pacientes, pensamos, bueno, vamos a ver, vamos a confiar, vamos a esperar a que el paciente pues haga la dieta, el ejercicio y empezamos. No, es fundamental desde estadios iniciales intentar que el paciente esté adecuadamente bien controlado, ya sea con 1, con 2, con 3 fármacos y nunca olvidar de la base de todo, que es la dieta, el ejercicio. Pero no esperar a que pasen 5 años o a veces contemplar cómo vemos que va progresando la enfermedad renal, que va progresando los daños vasculares que van asociados a la diabetes para empezar a actuar. Debemos de ser proactivos y debemos intentar ir por delante de las complicaciones, porque para nuestra especialidad, para nuestros pacientes, no existen muchas veces signos de alarma que nos puedan avisar de que la enfermedad renal está progresando. Desgraciadamente, en muchos de los casos puede pasar esto si no somos conscientes de que es fundamental intentar desde estadios iniciales hacer un adecuado abordaje de todos los factores de riesgo. Por otra parte, sabemos que no solamente tenemos complicaciones en cuanto a la enfermedad renal directamente, sino que a medida que aparece o que va progresando la diabetes, tanto por tiempo de evolución, inadecuado control, progresión de enfermedad renal, nuestros pacientes van a tener más riesgo de infarto, de insuficiencia cardíaca, de ictus. Los vasos van a ser los mismos, los del corazón, los del riñón, los del resto del organismo. Y algo que también es complejo es el abordaje de la insuficiencia cardíaca en los pacientes diabéticos, que muchas veces, pues, de manera lenta y progresiva, vemos que se va instaurando en nuestros pacientes diabéticos y no es hasta que aparece un episodio agudo o grave cuando empezamos a actuar. No, tenemos que evitar que ello aparezca, que esta complicación aparezca. ¿De qué forma? Con un adecuado control de presión arterial, con un adecuado control del manejo de la diabetes y siempre consultando a nuestro médico de familia, endocrino, nefrólogo, cardiólogo, el médico que está llevando esta patología para, en caso de que sea así y que haya algún signo de alarma, poder intervenir y ya desde estadios iniciales, sobre todo, evitar que aparezca. ¿Cómo? Utilizando además todas las medidas que hemos comentado y fármacos que protejan tanto el corazón como el riñón. A día de hoy estamos en una era que creo que es fundamental aprovechar la oportunidad que nos dan el cambio que ha habido en los últimos años en el abordaje de la diabetes. Empezamos con estudios de hace 10 años, 10, 15 años, donde ya nos daban algunos resultados de la protección que han tenido la irrupción en el mercado de fármacos que podemos utilizar hasta estadios avanzados de la enfermedad renal. Eso conjuntamente con unas medidas higiénico-dietéticas y con un adecuado soporte por parte de nuestros pacientes, espero que estas nefastas predicciones que nos dicen los estudios no se cumplan de cara al futuro. Para ello también juega un papel primordial, ahí sabemos y debemos insistir en la revisión de la retinopatía diabética. Al menos cada 2 años nuestros pacientes diabéticos deben hacer un seguimiento que ya se hace en los centros de salud. No solamente eso, sino que el médico de familia también le pregunta por si tiene algún daño a nivel de los nervios, si tiene dificultades al caminar, si tiene claudicación, una patología que llamamos claudicación intermitente, si nuestro paciente, que parece increíble, pero muchos de nuestros pacientes además a día de hoy con toda la información que hay, pues también diabéticos, hipertensos, fumadores, pues todo ello hacer un screening o una detección precoz. Y bueno, la enfermedad renal y la diabetes, antiguamente conocida con el nombre de nefropatía diabética, hoy solamente aquellos pacientes que están biopsiados, pues ¿de qué manera lo hacemos? Desde el momento del diagnóstico con algo tan sencillo que es una determinación en orina. Ya sabemos que tenemos muchos pacientes, pero los estudios nos dicen que en nuestro país hasta un 44% de los pacientes diabéticos no tienen
esta prueba realizada, que parece increíble, y otro tanto de los pacientes que sí la tienen, pero no solamente saber que la tienen, sino intervenir sobre ella para evitar que la enfermedad renal progrese. ¿De qué manera? Pues utilizando el adecuado control de presión arterial, los fármacos necesarios para revertir la progresión de la misma. En este nuevo horizonte y a día de hoy tenemos que celebrar que la enfermedad renal diabética está en una nueva era donde los pacientes de estadios iniciales, con la información que tenemos actualizada y con la oportunidad que nos dan utilizar fármacos hasta estadios avanzados, hasta casi diálisis, que protejan ambos órganos, debemos insistir y debemos darnos la oportunidad de ayudar al adecuado control de la misma y a que toda la enfermedad renal crónica, diabética y no diabética, unida a la colaboración de los pacientes y a la difusión que se haga en todos los medios, pues participar todos en frenar esta otra enorme pandemia que tenemos y que están avisándonos para el año 2040 de que tendremos muchos pacientes con enfermedad renal crónica, con lo que implica no solamente para el sistema sanitario, sino para el paciente, el familiar, el traslado, el abandono de un paciente que tiene que venir a diálisis 3 veces por semana, 4 horas, o dializarse en domicilio. Debemos de pensar y actuar para evitar que esto suceda. Por otra parte, la hipertensión arterial. Recientemente se ha celebrado el Día de la Hipertensión Arterial. Creo que es fundamental también. Muchos de nuestros pacientes saben que además de diabéticos son hipertensos, que es la responsable de 8 de muertes en el mundo, de 1 de cada 8 muertes en el mundo, y que también juega, tanto unida a la diabetes, un papel fundamental en la progresión de la enfermedad renal crónica. Esto que hemos hablado, la albuminuria, la podemos detectar, es más frecuente en la diabetes, pero también en pacientes hipertensos, y nos da un aviso de que no estamos haciendo las cosas del todo bien, no estamos adecuadamente controlados, o debemos insistir más en el control del peso. Cuando aparece, no solamente nos está diciendo que tengo un daño en un órgano, no solamente se trata a nivel renal, sino que nos dice que es un marcador temprano de daño vascular, tanto a nivel renal, cardíaco, a nivel cerebral. Es un aviso, pero no debemos esperar a que esto ocurra. Y para ello, ¿qué podemos hacer? Pues todos los pacientes hipertensos sabemos y nos recomiendan las guías que el adecuado control va a ser fundamentalmente ese control que vamos a realizar en domicilio, esa cifra de presión arterial que la vamos a tomar en la situación de estar tranquilo en nuestra casa, de manera adecuada, sin estar de la manera correcta sentada, con el equipo, el efismo adecuado. Y si veo que tengo, mi pregunta es, mire, doctor, ¿qué cifra de presión arterial debo de tener yo? Pues lógicamente no va a ser igual para un paciente de 90 años que tiene una rigidez en sus arterias, que además un paciente que tiene enfermedad renal crónica con albuminuria, con proteinuria, pero lógicamente sí que necesitamos tener una idea de cómo están nuestros pacientes controlados en domicilio, porque sabemos que cuando vienen a nuestras consultas hay algo inherente a la voluntad de nuestros enfermos que sabemos que en algunos casos va a haber un incremento de la cifra de presión arterial en nuestras consultas. Hay que insistir muchísimo en el adecuado control, pero sobre todo cuando viene a la consulta, aportarlo, porque yo quiero saber, hoy lo estoy viendo en consulta y sé cómo está usted, pero quiero saber cómo está usted en su casa. Y esas cifras nos van a ayudar muchísimo para el ajuste de la medicación y para darle la información correcta en el momento más adecuado, que es en el momento que se debe hacer la toma, que es en el domicilio. ¿Qué consecuencias nos lleva la hipertensión arterial? Pues a afectar órganos tan importantes como el corazón, el riñón, el cerebro, la enfermedad vascular periférica. Y fíjense algo tan en esta foto, la hipertrofia ventricular. A veces, bueno, cuando hacemos un electro o cuando hacemos un ecocardio a nuestros pacientes, ve que el tabique se ha engrosado
Y esto nos puede estar dando la idea de que las cifras de presión arterial no están de manera adecuada controladas. Pero muchas veces, y es la manifestación silente también, muchos de los pacientes hipertensos, pues a veces no saben que son hipertensos, me duele la cabeza y parece increíble, pero me tomo un ibuprofeno, me tomo un antiinflamatorio y bueno, pues sigo el ritmo de vida, el trabajo. Y muchas de las causas de estas cefaleas, sobre todo en pacientes por encima de los 50-60 años, hay que determinar la cifra de presión arterial, porque a veces la causa del dolor de cabeza que puedan tener no es solamente por el estrés, no es tensional, sino que hay que hacer un screening, una detección de la presencia de hipertensión arterial, porque pueden, incluso en algunos casos, con cifras elevadas de presión arterial, no dar manifestaciones. Y cuando aparecen las complicaciones, como puede ser un ictus, un infarto, pues ya es un poco tarde y desgraciadamente hemos perdido un tiempo y la oportunidad de evitar estas complicaciones. No solamente la hipertrofia, como hemos dicho, a nivel del tabique, sino que aparece con episodios de insuficiencia cardíaca y de fallo a nivel renal. Los vasos, insistimos mucho, son a nivel del árbol vascular, va a ser igual en el riñón, en el corazón, debemos protegerlo y la mejor forma de protegerla es ayudándonos al control de estos factores de riesgo. Sin embargo, el 90% de la hipertensión arterial es una hipertensión esencial, es aquella que tenemos en nuestro código genético, pues nuestros padres, nuestros abuelos son hipertensos y bueno, pues a partir de los 40-50 años, pues se me van sumando factores de riesgo como la obesidad, el sedentarismo, una dieta inadecuada y aparece la hipertensión arterial. Y solamente entre un 6 y un 8% de pacientes tienen una hipertensión arterial secundaria, que son secundarias pues, a algo diferente, como puede ser a una inflamación propia del riñón, a una glomerulonefritis o una enfermedad renal hereditaria, como puede ser la poliquistosis, y bueno, a otras alteraciones que pueden estar presentes, como puede ser que soy además de diabético, hipertenso, fumador, y me ha aparecido de manera abrupta unas cifras de presión arterial y se me ha cerrado la luz de una de las arterias. Son causas de hipertensión muy específicas que sí se ven, bueno, las vemos habitualmente los nefrólogos y bueno, es fundamental también diagnosticarla porque tiene un tratamiento específico. He puesto estas fotos para que tengan una idea de bueno, cómo es una de las imágenes que podemos ver en esos pacientes cuando se nos cierra la luz de una de las arterias. Pero esta hipertensión secundaria, como le llamamos, que es un poco más abrupta y más grave, normalmente, como hemos dicho, puede estar presente en causas secundarias como puede ser la poliquistosis renal, pero también puede estar en una inflamación propia del riñón, como puede ser una glomerulonefritis o una vasculitis, con el consumo de alguna sustancia, como pueden ser drogas, el uso de antiinflamatorios, que es fundamental transmitir que no debemos utilizarlo en los pacientes diabéticos hipertensos, solamente en situaciones muy, muy puntuales que condicionen unos 2 o 3 días, como mucho 5 días, siempre con indicación médica y saber que en algunos casos incluso puede estar contraindicado, porque puede ser la puntilla, puede ser justo lo que nos faltaba para, si un paciente que tiene enfermedad renal crónica y está estable, pues permita que esto progrese y tenga una complicación y acelere la entrada en diálisis. Por otra parte, existen otras causas que dan palpitaciones, sudoración, causas que requieren ser estudiadas, pero que son bastante menos frecuentes que una hipertensión esencial, que es la que tiene la gran mayoría de nuestros pacientes y que es fundamental el control desde el punto de vista de los factores de riesgo, como hemos dicho, de la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo y todos ellos.
Todos ellos unidos a la colaboración que puede hacer el paciente diabético hipertenso, conjuntamente con los médicos de familia, y el adecuado control de los factores de riesgo, nos puede ayudar a evitar que aparezca la enfermedad renal crónica. En España tenemos casi 7 millones de personas, el 17% de la población tiene más de 65 años y más de 100.000 personas se incorporan anualmente a este grave problema que tenemos, que es la enfermedad renal crónica. Es fundamental la labor que se hace de detección precoz, no solamente de detectarla, sino de tratarla de manera correcta y evitar que sigamos creciendo en cuanto a la aparición de enfermedad renal crónica y de mortalidad cardiovascular. Bueno, espero que todos colaboremos para ello y muchas gracias, y si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta, estaré encantada de poder ayudarle.